Hoy nos encontramos en el Zoom del Club 9 de Julio Olímpico en una modificación a último momento de una jornada que teníamos programada hacía tiempo, que era la jornada campo para visitar el ensayo comparativo de rendimiento de maíces de siembra temprana. Por suerte, después de una seca y una ola de calor bastante fuerte, hoy a la madrugada llovió. Concretamente, en el lugar del ensayo recibimos 40 milímetros, así que nos obligó a, sobre la marcha, reacomodar la jornada a campo, que se transformó en una capacitación a salón. Vamos a contar con la presencia de una disertante de primer nivel, como lo es Claudia Vega, ingeniera máster doctorado de INTA Manfredi, que se especializa en ecofisiología de cultivos extensivos. Y además vamos a contar con la presencia de técnicos de las principales empresas semilleras en lo que se refiere a híbrido de maíz, toda la paleta que comercializa la cooperativa, como son las empresas ACA, BAF, SPS, la línea de maíces Dúo y Nord Semillas. La verdad que es un gusto venir para el noreste de Córdoba y hoy vamos a hablar de bases ecofisiológicas aplicadas al maíz para comprender un poquito mejor cómo el cultivo interactúa con el ambiente que le toca, digamos, tanto para un maíz temprano, un maíz tardío. Lo que estamos viendo, que eso es información que nos provee el Servicio Meteorológico Nacional, es un patrón en lo que es el cambio en las tendencias de precipitaciones, ¿no? Y lo que es interesante es que ese cambio en las precipitaciones ocurre de diferente manera según la estación. Y es así que para la zona se está volviendo más seco lo que es el invierno y la primavera, ¿no? Y eso tiene una significancia muy importante para todo lo que es la acumulación temprana del agua y las fechas de siembras tempranas de los cultivos, ¿no? Y por otro lado, lo que empezamos a ver es que las precipitaciones empiezan a acumularse más en el verano y que empiezan a ocurrir eventos muy grandes que duran pocas horas de muchas precipitaciones, ¿no? Y por otro lado, otra cosa que está ocurriendo es que estamos en presencias de cambios también en la temperatura. No solo está aumentando lo que es la temperatura media, sino también la mínima nocturna y tenemos, que ya lo conocemos porque lo estamos viviendo desde hace varios años, lo que son las olas de calor, ¿no? Entonces, todo eso plantea de alguna manera que necesitamos conocer un poquito mejor el ambiente y saber cómo esos cambios en las variables meteorológicas impactan en lo que es el funcionamiento del maíz. Fundamental, acá en la zona se hace muchas veces doble cultivo, o sea, cultivos de invierno y cultivos de verano, pero ahora hay que prestar muchísima atención, digamos, según la campaña para ver si es que hay algún tipo de penalidad, por ejemplo, de hacer o un trigo u otro cultivo anterior sobre lo que es principalmente el agua útil a la siembra, ¿no? O sea, el agua útil a la siembra, nosotros en nuestra zona que tenemos suelos profundos que pueden almacenar agua perfectamente y que el cultivo puede tomarlo hasta los 2, incluso hasta los 3 metros en algunas ocasiones, digamos, eso se vuelve crítico y clave a la hora de poder darle más agua al cultivo y levantar rendimientos, ¿no? Entonces, cuando hacemos el doble cultivo, hay una cierta penalidad en el agua y también un poquito en el nitrógeno, y bueno, son aspectos que tenemos que cuantificar, ¿no? Probablemente haya productores que tienen mejor condición hídrica, ya sea incluso que pueden tener sistemas de riego. Nosotros más en el centro y en la zona centro-norte tenemos equipos de riego y hay muchas preguntas de cómo manejar los cultivos cuando hay agua, ¿no? O cuando se puede manejar el agua. Claudia, convengamos que en esta zona de Freire, que es agrícola pero sí, también es lechera, sí, hay muchos tambos, sí, muchas veces los maíces van con doble propósito, depende del año y todo lo demás. ¿Qué recaudos, qué le decís a esa clase de productores? Bueno, para quien también produce silaje, digamos, la clave está no solo en lo que es la acumulación de biomasa, o sea, crecimiento, sino también en la calidad de la biomasa. Y nosotros opinamos que un buen cultivo para granos es el que también va a dar el mejor silaje, porque justamente se trata de la calidad de granos, ¿no? Entonces vamos a charlar un poquito sobre cómo producir más biomasa que puede quedar ya sea en la planta o que puede ir hacia granos, y para eso en particular voy a hablar un poquito sobre lo que es el manejo del nitrógeno,
que es clave como nutriente para la productividad del maíz. ¿Qué mensaje final le vas a dejar en definitiva a los productores? Bueno, por un lado que el clima está cambiando, ¿sí? Pero que hay mucha información disponible para ver cuáles son esas tendencias. Eso de alguna manera nos obliga a repensar el manejo e incluso hacer un manejo adaptativo que seguramente va a variar casi lote por lote y por supuesto teniendo en cuenta las campañas y los pronósticos. Y después, bueno, dejarle información sobre modelos muy simples que se pueden tener en cuenta para entender mejor cómo funcionan los cultivos y mejorar, por supuesto, su productividad. Cuando logramos producir más biomasa y más grano, lo que estamos haciendo es levantar lo que es la productividad del agua porque estamos sacando más rendimiento por milímetro de agua que llega a la región.